La historia de Roma está repleta de grandes batallas. La gloria, la dignidad en la derrota, todas estas cosas que nos fascinan son, a los ojos de un romano, algo exclusivo de los hombres. Eso sí, con cada guerra que emprende Roma, los muertos en cada batalla se cuentan por miles, en ambos bandos. Con cada victoria y con cada derrota, el perdedor es siempre el mismo, la mujer. En principio el universo femenino está muy alejado de la guerra y mira que la guerra y Roma estaban indisolublemente unidas. Roma vivió por y para la guerra. La guerra era cosa de hombres, solamente los hombres podían participar en el ejército y durante muchos años los hombres no pudieron casarse legalmente, es decir, tenían que vivir para ese engrandecimiento, ¿no? y esa expansión imperialista. Las mujeres van a ser el botín de guerra, van a ser violadas, van a perder a sus familiares, van a ser capturadas como prisioneras. Porque era uno de los premios, efectivamente. Terminada la guerra, vamos a disfrutar ahora de estas esclavas. Como son hombres los conquistadores, los que triunfan, los que ganan la guerra, pues en fin, lo de las víctimas queda olvidado, queda silenciado. Ellas se quedan sin sus maridos, están pariendo niños para que el Estado los lleve a la guerra y a la vez acaban siendo viudas, huérfanas, están solas. Hemos romantizado la guerra. La guerra es algo sucio. Para el 99% de la población, esa guerra no supone un beneficio. Ganes o pierdas, muere mucha gente. Ellos muchas veces querían venderlo, entre comillas, ¿no? Y querían justificarlo como algo inevitable. Tenemos que conquistar y ampliar al máximo nuestros territorios. La expresión guerra justa la inventa mi querido derecho romano, lamentablemente, pero la creó Roma. Bellum justum, guerra justa. La guerra preocupa mucho más a los hombres. Ellos, los escritores e historiadores romanos, dedicarán libros enteros a las batallas, al valor de sus centuriones, a la gloria de sus ejércitos. Pero solo encontraremos unas pocas líneas dedicadas al momento en el que las mujeres se cansaron de la guerra. Salieron a la calle con el rostro cubierto de ceniza en señal de luto y portando en las manos las máscaras funerarias de todos los familiares varones que habían perdido por culpa de la guerra. En una solemne marcha llegaron hasta el edificio principal del Senado, en lo que podríamos considerar como el primer escrache documentado protagonizado por mujeres. Hay un episodio que cuenta el historiador Apiano, en el que es necesario contar con riquezas, con dinero para poder rearmar ejércitos. Se pide a las mujeres de alta posición social que entreguen sus joyas, que entreguen un impuesto para poder sobrellevar esos gastos tan importantes que la guerra ocasionaba. Deciden que convendría quizá preparar una ley donde se prohíba que exhiban determinadas joyas de oro con determinado número de onzas, demasiado aparatosas, que pudieran llamar la atención. Es la Lex Oppia, efectivamente. El problema es que cuando se acaba la guerra,
A los hombres eso le parece muy bien, muy moral, muy estupendo, y mantienen esa ley. Y las mujeres dicen que no, que basta, que ellas voluntariamente hacen lo que sea. Si se lo impones, ya no, van a dar el golpe encima de la mesa. Y al final hay un momento en que las mujeres se hartan y salen a la calle, y van a exigir que haya cambios legales. Y los argumentos son muy interesantes, porque dicen, si no nos estáis permitiendo ir a la guerra, si no nos estáis permitiendo ocupar los puestos políticos que ocupáis los hombres, ¿por qué nosotros tenemos que participar en esta guerra? ¿Manifestaciones feministas hubo en Roma? Sí, y pensamos automáticamente en esta, tan importante. Aunque los romanos tengan toda esta idea del control sobre las mujeres, son los hombres los que ponen las normas, que tienen la autoridad, saben que en el fondo tampoco pueden controlarlas, o al menos no al 100%. Pueden ejercer violencia, pueden intentarlo, pueden poner normas, pero si las mujeres dicen no, hasta aquí hemos llegado, van a tener que hacerles caso. Y al final tú serás el hombre, tú serás el dirigente, pero yo soy tu madre, yo soy tu hija, yo soy tu esposa. Y el discurso del Senado fue tremendo. ¿De qué habláis? ¿De que deroguemos esta ley? Pero pretendéis hacernos iguales a los hombres y a las mujeres. ¿Pero eso no sabéis que es una victoria del sexo femenino fulminante? Los hombres somos superiores a las mujeres. Pero bueno, finalmente la descartaron. Los triunviros inmediatamente decidieron que no entraba en vigor ese impuesto y que lo iban a sacar de otro lado. No es raro que al escuchar la palabra bacanal la asociemos a juerga, borrachera y sobre todo a desenfreno sexual. Sin embargo, en su origen, la palabra no hacía alusión a ningún tipo de práctica sexual. Una bacanal era un rito religioso donde se sumergían los devotos del dios Baco, la poderosa deidad del vino y la danza. Eso sí, un rito secreto donde solo podían participar las mujeres. Hasta que un día ocurrirá algo que cambiará el sentido de la palabra para siempre. ¿Qué es una bacanal? En realidad lo único que sabemos es que es una fiesta en honor a Baco Dionisos. Baco inspira a la locura, al éxtasis, y es el conocedor de los efectos del vino.
De hecho, también es el dios del teatro, porque el teatro es una experiencia donde se necesita estar desinhibido. Se celebra la vida, la alegría y la fertilidad. Se representan cosas, uno se desinhibe, está asociado al placer, a las máscaras, al oculto. Y estas seguidoras de Dionisos Baco en Grecia van a ser las Ménades y en Roma van a ser las Bacantes, las seguidoras de Baco. Inicialmente tenía como un origen femenino, digamos, es decir, que se trataba de una festividad y de unas ceremonias, de unas fiestas entre mujeres. Bailan, se emborrachan, se las considera que entran en éxtasis, que incluso pueden cazar animales con las manos. Violencia, sexualidad, feminidad, fertilidad, muerte, resurrección. Normalmente la representan con el pelo suelto que solamente las mujeres romanas llevan en época de luto, o como símbolo de locura o de enajenación o de desenfreno, y siempre aparecen con unos gestos como que están fuera del mundo. Creaban muñecas con trapo, con paja, a las cuales descuartizaban, las bañaban en sangre y después las revivían. Dentro del culto, todas las clases sociales están más o menos igualadas, aunque solo sea en ese espacio concreto. Pero sí se nos ha quedado esta idea de la depravación romana y que las bacanales son esta especie de banquetes con orgías, prostitutas, en que las mujeres hacen de todo, en que hay vino corriendo por todas partes. Un culto de celebración de la vida formado solo por mujeres que no controla el Estado y en el que las clases sociales se diluyen. Demasiado bonito para ser cierto. Roma posee una mentalidad tremendamente tolerante para ciertas cosas, tan tolerante para unas como inflexible para otras. Pronto, una serie de cambios ideológicos van a convertir las bacanales en objeto de una brutal represión. En un momento dado, no se sabe exactamente por qué, parece que cambian. Empiezan a participar sacerdotes masculinos, pero no solo eso, sino que las madres empiezan a iniciar a sus hijos. Van a pensar que no puede salir nada bueno de que se junten mujeres y estén solas sin la vigilancia masculina. Y esto es algo que no se puede permitir. Sabemos muy poco, como sabemos muy poco de todas las religiones mistéricas. Se llaman así precisamente porque los cultos son para iniciados y los de fuera no pueden conocerlos. En estas fiestas hay animales, corzos, lobatos, zorros, cabritos, y se baila con ellos antes de descuartizarlos. Estos animales son degollados porque la sangre también es muy importante en esta ceremonia. El Senado llega a la conclusión de que en estas bacanales realmente se celebran grandes orgías sexuales, es todo depravación, donde a los pobres jovencitos que son introducidos en este rito son violados sistemáticamente y deciden que hay que terminar con las bacanales.
mediante una ley que tiene ese nombre, el Senado Consulto de Bacanalibus, se prohíbe realizar una bacanal. Es curioso porque eran las propias madres las que introducían a sus hijos en estos ritos y no creo que una madre permitiera que a su hijo se le violara sistemáticamente. Sí, en las fuentes solo hay una referencia a prácticas sexuales en esta ceremonia y realmente tampoco se le puede hacer mucho caso. No es una fuente muy fiable, que digamos. Desconocemos su verdadero nombre. La llamaron simplemente Hispala. De ella sabemos que fue esclava, que su dueña, desde muy joven, la introdujo en el culto a Baco y en los misterios de esta religión. También sabemos que su dueño la prostituyó desde niña y que, con el poco dinero que conseguía rascar de esta actividad, logró reunir lo suficiente para comprar su propia libertad. Hispala, in credere qua esso, quam cupiditatem te conosciere denique aveva. La historia de cómo la República abolió las bacanales más parece una telenovela que otra cosa. Ai tua domus est. Hispala quiere casarse con un joven patricio al que ha conocido y hoy va a conocer a una de las matronas más respetables de Roma. Una que se ha ofrecido para ayudarla a ella y a su joven prometido. Una prostituta que pretende casarse con un noble. A priori, no parece un gran problema para el Senado, pero Hispala ha sido iniciada en el culto al dios Baco. Es una de sus devotas y asidua a las bacanales. Eso sí es un problema. Id credere non possum. Quae mi reficentiur vestis vers. Casus non esse potest. Cur colores, cum tuos oculis et acute, tam bene comiscent. Quodate mutua maetatem aveam. Non cures, mea puella. Omnia bene, eveniet. Le ofrecieron un trato de esos que no se puede rechazar. Su vida, 100.000 ases y el permiso para casarse con ese joven apuesto del que se había enamorado. Todo a cambio de relatar todas y cada una de esas supuestas depravaciones que cometían los seguidores de Baco en las bacanales. Así que Hispala canta como un pajarillo, narra todas las supuestas violaciones, las orgías, la violencia, los crímenes, el horror, la muerte, la destrucción. Se crea un relato de violaciones, de mujeres ejerciendo violencia sexual sobre los niños. Se inician investigaciones, esa investigación encuentra una serie de culpables y las matan. Las matan o dejan que la familia las mate. No conocemos el número exacto de víctimas, pero existen fuentes que aseguran que fueron cerca de 7.000 mujeres asesinadas en la ciudad de Roma. 7.000 mujeres en tan solo 3 días. Unas asesinadas por las tropas del cónsul Postumio, otras ejecutadas por sus tutores y otras muchas obligadas a quitarse la vida por sí mismas, obligadas a suicidarse. No se encuentran pruebas más allá de la declaración de aquella joven, ni una sola prueba más. Sí sabemos que a Hispala se le perdonó la vida y se le pagaron los 100.000 ases que se le prometieron. Sabemos que se casó con aquel joven patricio y que incluso se le concedió una dote,
convirtiéndola así en toda una romana respetable. La vida de una mujer romana no le pertenece a ella, le pertenece a su tutor, ya sea este su marido o su padre o su hermano. Con lo cual, cuando cometen un crimen, como supuestamente ha sido en este caso, quien las condena es su tutor. Hay un ejemplo muy claro y muy visible de qué supone el suicidio para una mujer en la historia de Lucrecia. Lucrecia es la mujer mítica que va a representar a todas las romanas, cómo deberían comportarse todas las romanas. Pero Lucrecia efectivamente estaba en su casa aislando, haciendo lo que deberían hacer todas las mujeres. Y además Lucrecia, que es bellísima. El hijo del último rey, Tarquinio el Soberbio, parece que se entusiasma, vamos a decirlo así, se entusiasma de Lucrecia. Y él enseguida pues dijo cuáles eran sus intenciones. Le dijo que iba a violarla, pero que si se resistía la iba a matar, mataría a uno de sus esclavos y iría a contar al marido que había defendido su honor y la había matado, lo mismo que al esclavo, porque les había encontrado infraganti. Y Lucrecia, que antes prefiere perder la vida que el honor, se deja violar. No solo hay una deshonra física, sino también emocional. Lo que le viene a decir Sexto es que más vale que se calle, que obvie esto, que va a ser mejor para todos si no dice nada. Que al final se queda como, bueno, yo te he violado, pero no pierdes tu honor si nadie se entera. Generalmente había una solución. Le cortaba la lengua el violador a la violada. Por miedo no vayan a denunciar. Entonces viola a Lucrecia y Lucrecia acude al encuentro de su familia. Y les confesó que había sido violada por el hijo del rey. Varias veces y de forma abusiva y violenta, y que no había podido evitarlo. Los hombres de su familia le dicen que tranquila, que no tiene absolutamente ninguna culpa. Ya es chungo este detalle, tienen que disculparla. Es decir, le tienen que decir que no es su culpa, que la perdonan, que bueno, que no pasa nada, aunque sea una deshonra. Lucrecia, a pesar de todo, considera que ella ha manchado el honor de la familia y que la única manera de quitar esa deshonra es darse muerte. Así tienen que comportarse las mujeres romanas. Tienen que preferir morir antes que perder su honor. Es un poco ese concepto de la honra del teatro clásico, ¿no? La mujer es la deshonrada, pero la deshonra cae sobre toda esa familia.
momento de coger la daga, creo que dijo: no quiero seguir viviendo con este deshonor que he sufrido. Cuando Lucrecia se suicida, está evitando que sea su familia la que la tenga que matar o que sea su familia la que la perdone pero tenga que cargar con ella. A pesar de que el suicidio, la muerte voluntaria, no es algo que esté aceptado en Roma, es así, entendiendo que esa mujer se inmola para evitar ese sufrimiento de su familia. Es la única salida válida que le da Roma a una mujer violada, el matarse. ¿Qué se deduce de esta historia? Lucrecia puede no tener la culpa. Su familia no la va a culpar, pero un poco sí. Es decir, da igual que sea algo voluntario o no voluntario. Si has perdido el honor, más te vale perder la vida. Da igual lo que pase. Estás manchada para siempre. Da igual que sea tu culpa o no sea tu culpa. La mancha va a estar ahí. Y una violación te mancha y te destruye como mujer. Y destruye tu honor. Y tu honor es el honor de tu familia y el honor de tu comunidad. Así que más te vale que no sigas viviendo. No se las puede tocar. Bajo ningún concepto se les puede hacer daño ni ofenderlas. No es de buena educación mirarlas a los ojos. Ni una sola gota de su sangre puede llegar a tocar el suelo. No hay peor presagio para un romano. Ella es una virgen vestal. Tiene derecho a andar escoltada por las calles de la ciudad y en caso de cruzarse con un condenado a muerte, éste deberá ser inmediatamente liberado. Su sola presencia obliga a absolver y a perdonar la vida a cualquier reo. Y además, de alguna forma, en ella se daba esa curiosidad de que el sexo femenino se le reconoce, tiene prestigio, tiene reconocimiento, tiene categoría. Es muy excepcional. Solo las vírgenes vestales, no el resto de mujeres, solo ellas. Vesta es la diosa virgen, la diosa del hogar, de la chimenea y de la familia romana. A Vesta se la reconoce porque siempre lleva una llama en una mano y un cuenco en la otra. Cuenta la leyenda que la diosa Cibeles, o Magna Mater para los romanos, decidió organizar un guateque. La diosa Cibeles es representada en general con una corona en forma de muralla y unas llaves en la mano. Ella es la diosa de la agricultura y de los animales, y esas llaves son las llaves de la riqueza. A este guateque estaban invitados los sátiros, que en esta obra los veremos representados con unas orejas de burro y una cola de burro. Y estaba también presente Sileno. Es un dios que suele estar presente en todas las fiestas mitológicas. Un dios menor que casi siempre está borracho, es muy difícil verlo sobrio. Va siempre acompañado de un burro. ¿Para qué le sirve? Pues para apoyarse y conseguir llegar a su casa después de las fiestas donde, como ya he dicho, siempre va borracho. Y otro de los invitados es Priapo. Es un dios menor
que lleva las barbas desaliñadas es muy feo y unos genitales enormes. Y si hay una diosa virgen y un pene muy grande, aquello va a entrar en conflicto. Es decir, los romanos no es que sean muy originales inventando historias. En esta fiesta estaba Vesta descansando, ignorando bastante la fiesta, cuando Priapo, que la vio ahí dormida, pensó que era el momento perfecto para posearla. ¿Qué hizo el burro de Sileno? Pues lo que hacen siempre los burros, rebuznar. Y esto despertó a Vesta y le salvó del ataque de... El rebuzno alertó al resto de dioses de la fiesta y así se salvó Vesta. Los burros de Roma están de enhorabuena. A la perspicacia de un antepasado suyo deben sus únicos días de vacaciones. Días en los que además se lleva a cabo la ceremonia de elección de la próxima Virgen Vestal. Vesta, eae filia, unionis domina, et celsi vovis oro, quae imperas in Roma. Para elegir una vestal, en principio la ciudad escoge a 20 niñas de entre 6 y 10 años que sean perfectas, que no tengan nada que los romanos puedan identificar como un problema físico. No pueden ser ciegas, no pueden ser mudas, no pueden ser siquiera tartamudas. Tienen que ser físicamente perfectas. Que son niñas que tienen buena salud, vitalidad y que pertenecen a las mejores familias patricias. De esas 20, luego el pontífice va a escoger a una, que va a ser la vestal. Tivi, quae primaria inter deas es. Tecum multis delibamentis veneratur. Sextus, Fabianus, Lucretius, Pontifex Maximus. Et tuae arae pede, cum materno amore accepta. Fania minor. Accepta. Cuando ya se ha escogido a esa niña para pasar a ser vestal, hay que hacer un ritual no solo para que pase a ser una vestal, sino para arrebatarla de la autoridad paterna. Dejará su infancia atrás, tal y como lo hace cualquier otra niña antes de contraer matrimonio, y en un pequeño y emotivo ritual dejará sus muñecas en un templo destinado para ello y se unirá en el adiestramiento a sus hermanas vestales. No le espera una mala vida a la niña que salga elegida hoy. Además del enorme prestigio público, las vírgenes vestales tienen asignada una dote del Estado, una dote que administrarán ellas mismas sin la injerencia de ningún tutor masculino. Roma en general, como sociedad, no aprecia en absoluto la virginidad. Pero hay una excepción en las vestales. Con lo cual esas sacerdotisas sí tienen que ser vírgenes. Tienen que ser vírgenes y tienen que ser castas, pero no en el sentido romano de adecuarse a las normas sexuales, sino que tienen que permanecer no tocadas, no tener relaciones, no casarse, no relacionarse con hombres durante los 30 años que dura su sacerdocio. Las vírgenes vestales son un elemento muy particular. Son todo lo que debe ser una mujer romana y, al mismo tiempo, todo lo contrario.
Son matronas, mujeres plenas de virtudes, pero muy probablemente no serán ni madres ni esposas. Familia de nadie, y sin embargo, familia de todos. Estas 6 vestales no son del todo mujeres, pero no son hombres, no son solteras, pero no son casadas. De hecho, su vestimenta se va a parecer a la de las novias en ese momento intermedio. Pero precisamente por ese situarse en medio de nada y en medio de todo, tienen muchos privilegios. Mujeres privilegiadas porque se liberaban de ese estatus de dependencia, de tutela, de sumisión, de sometimiento a ese poder masculino exclusivo y absoluto. Se las consideraba libres, independientes, autónomas. Las vestales son las sacerdotisas dedicadas al culto de Vesta. Vesta básicamente es una diosa del fuego, del hogar. El centro de toda casa romana es ese fuego que está casi perennemente encendido en la cocina. De hecho, hemos heredado ese nombre, nuestro hogar. Nuestro hogar es donde está nuestro fuego. Vesta está representada en ese fuego que tiene que ser eterno y es el que cuidan las vestales. Tienen 10 años de entrenamiento, 10 años en que ejercen y 10 años en que enseñan. Una vez que se ha cumplido ese periodo, pueden elegir quedarse en la casa de las vestales o pueden elegir casarse. Por lo visto, muchas de hecho eligen quedarse. Questa reae filia unionis domina, et gelsi ove solo, quae imperas in Roma, et tue arae fede, cum materno amore, accepta. La función principal de una sacerdotisa es cuidar el fuego sagrado. Ese fuego no se puede apagar nunca. El futuro de Roma depende de que este fuego no se apague. Los romanos tenían mucho miedo a las señales que pensaban que enviaban los dioses. Todas las señales que no entendían pensaban que, pues que tenían que ver con señales, con alertas, con advertencias, con enfados de los dioses. Recordamos que los romanos son muy, muy, muy sensibles a este tipo de problemas. De verdad creían que en un momento dado, si pasaba cualquier cosa, los dioses se iban a enfadar y iban a destruirlo todo. Hay 2 motivos por los que una virgen vestal puede ser castigada. El primero es que se le apague el fuego y entonces recibirá latigazos como castigo. Y el segundo es que pierda la virginidad. Eso es lo único absolutamente imperdonable para una vestal. Que sucedió con muchas que infringieron esa norma, la castidad, y mantuvieron relaciones sexuales. Pues fueron castigadas con la muerte. Marcia, quid me facet? Allora liquare se me. Lo más curioso de todo es que una vestal es sagrada, no se la puede tocar y su sangre no puede tocar el suelo. Y por si fuera poco, nadie se atrevería a matar a un ser sagrado. Haec mulier. Suos votos.
et suas promissiones uestae, violauit. Et ob omne hoc condemnata fuit. Nostra urbi offendit. Nostros maiores offendit. Nostros magis sacros valores et nostros magis sacros rituales violauit. Et cum omne hoc nostros deos offendit. Et ob omne hoc castigabitur. Así que la única manera de sacrificar a una virgen vestal es abrir un hueco en la muralla y emparedarla. Haec mulier, suos votos, et suas promissiones uestae violauit. Et ob omne hoc nostros deos offendit. Nostra urbi offendit. Nostros maiores offendit. Nostros magis sacros valores et nostros magis sacros rituales violauit. Encierran a la vestal con pan, con leche, con aceite, con agua y tapian eso. Haec mulier, suos votos et suas Con promissiones lo cual, uestae. si la vestal es inocente, ya vendrá Vesta y la rescatará. Si se queda ahí y se muere, no han sido ellos. Ellos, de hecho, le han dejado comida, le han dejado luz. Y ha sido la diosa la que se toma venganza. Una vez que se hace este agujero, se mete a la vestal, se tapa y no puede quedar señal de ese delito religioso. Por si fuera poco, además de ser una muerte horrible, son condenadas al olvido. No hay lápidas, no se deja nada. Como si no hubiera existido, como si no hubiera vivido. Debemos olvidarnos de ella, silenciarla definitivamente, como si nunca hubiera vivido o existido. No siempre fue una alegría que tu hija fuese seleccionada para honrar a la diosa Vesta. Sabemos de periodos en los que no se presentó ni una sola candidata. El emperador Augusto llegaría a decir en algún momento que de tener una hija la haría presentarse, tratando, en vano, de animar a las familias a que presentaran a sus hijas. Hubo años en los que la elección de las niñas vestales quedó en manos de la diosa Fortuna.
Marcella Minor.